Bueno, pues vamos a ver el resumen del partido que el Dieter Zafra disputó ante el Atlético Nuevo en un partido que es el último del año, que fue el último del año 2011 del conjunto zafense. Vemos el 11 titular que puso Liza Rafael, como decimos, el último del año del Dieter Zafra en el nuevo estadio y que finalizó con un resultado de 3-2, lo que hizo que el Dieter Zafra tuvo que emplearse a fondo para superar a un equipo, el Pueblo Nuevo, que estuvo muy cerquita de llevarse algo positivo de su visita al estadio zafense. Un Dieter Zafra que, bueno, pues algunos llaman rotaciones, otros cambios, pero yo llamo experimento, y esos experimentos algunas veces, desde mi punto de vista, pueden salir mal. Estuvo muy cerquita de hacerlo en este encuentro. Afortunadamente, el Dieter Zafra tiene tanta calidad de medio campo arriba que es lo que le permite, bueno, le permitió acabar sin problema. Ahí vemos al guardameta Peláez, que jugó como titular, también, bueno, pues dejó en el banquillo a Isidro Quintana y a Rafa Carvajal, minutos de silencio y, como decimos, pues algunas modificaciones cuyos experimentos, esos experimentos se realizan en la fase de preparación, no cuando hay 3 puntos en juego, y 3 puntos muy importantes, donde afortunadamente, bueno, pues luego tuvo que modificar todo en la segunda parte y desperdició unos primeros 45 minutos malos, muy malos por parte del Dieter, sobre todo en la primera media hora, donde el Pueblo Nuevo, bueno, sin nada que perder, con mucho descaro, con mucha valentía, como vemos en estas primeras acciones del partido, se hizo dueño del balón, dominó mucho más la zona del medio campo y acorraló en su terreno de juego al equipo del Dieter Zafra, con 3 hombres de ataque muy claros por parte del Pueblo Nuevo: Abraham, Juan Germán y Valentín, que fueron, bueno, pues sobre todo en estos primeros 45 minutos, un quebrado de cabeza para la defensa local. Ángel, una primera parte, insistimos, donde el Dieter, lo mejor del Dieter Zafra fue el gran gol de Martín Tártara en los minutos finales de este periodo y la expulsión de Abraham, que equilibraba la expulsión de Marcos Ortega. Pues sí, bueno, hay que decir que el Pueblo Nuevo efectivamente en este primer tiempo estuvo bastante agresivo, dominó bastante el juego y le hizo pasar al Dieter, pues, bueno, momentos de agobio, ¿no? El Dieter también atacaba de vez en cuando, como en esta ocasión que hemos visto, pero prácticamente el dominio del balón y del terreno de juego fue durante todos los 45 minutos, o la mayor parte de esos 45 minutos, fue del Pueblo Nuevo. Yo me gustaría decir y destacar, siempre sabes que tengo un favorito, y me gustaría destacar que en esta fase experimental, como tú la denominas, a mí me gustó mucho la labor que hizo Mario. Estuvo Mario muy sólido, incluso provocó que le sacaran una tarjeta en una de estas faltas que comentábamos muchas veces necesarias por contraataque, ya lo veremos más adelante. Yo la verdad que creo que se está buscando la consolidación en el equipo titular. Además, indudablemente en el equipo titular, porque Mario ha jugado ya el segundo partido como titular. Si recuerdan ustedes, lo vimos aquí en resumen, ante el Don Benito, debutaba como titular. Ayer también su segundo encuentro completo, y lo decía también Fael. Indudablemente Mario, él prefiere que juegue en el equipo juvenil, pero cuando tira de él para el primer equipo, siempre lo hace para ser titular, nunca para dejarlo en el banquillo, y eso es una excelente noticia para el propio interesado. Ahí vemos al Pueblo Nuevo, como decimos, que incesantemente metió en su área al Dieter Zafra. También yo creo que inconscientemente, y no sé por qué, pero cada uno que saque sus propias conclusiones, el Dieter dio 2 pasitos atrás. Vemos una de las pocas acciones de ataque del Dieter en esta primera parte, ese balón que fue a la banda izquierda, donde Cristo, que fue decisivo y que a la postre hizo el tercer gol, pues fíjate cómo recorta, intenta de la vaselina, pero él le quedó demasiado corta, estaba muy cerca el guardameta Fernando para ese intento de vaselina. Como decimos, cada cual que saque sus propias conclusiones, pero tengo la impresión de que el Dieter dio 3 pasitos atrás para cubrir más su portería, y no fue tan valiente para adelantar tanto las líneas como en otras ocasiones. Ahí vemos otra vez al Pueblo Nuevo, que incesantemente atacaba. Ahí se pide un posible penalti por manos
de Marcos Ortega, pero indudablemente se ve claro que da en el pecho, Ángel. Un Marcos Ortega que está siendo protagonista en los últimos partidos, pero ahí se ve claramente que da en el pecho del central del Dieter Zafra. Sí, efectivamente, lo hemos visto en la repetición, que da en el pecho, aparte de que tiene el brazo completamente pegado al cuerpo y por lo tanto, en nuestra opinión, pues no era penalti. Como tú dices, efectivamente, pues Marcos Ortega fue uno de los principales protagonistas del partido, ya lo veremos. Ahí vemos otra acción del Pueblo Nuevo, ahora sin peligro, sobre la portería del joven guardameta Peláez. Vemos otra vez a Marcos Ortega. Es verdad que el Dieter, insistimos, esporádicamente se acercaba a los dominios del guardameta Fernando y en un fuera de juego de Vicente. Vicente, la verdad es que a mí me defraudó, prácticamente desaparecido en la primera parte, tuvo muy poca participación en el juego ofensivo del cuadro zafense y indudablemente la entrada de Rafa Carvajal en la segunda fue absolutamente decisiva por varios aspectos que luego comentaremos. Ahí vemos otra vez Cristo en banda izquierda, cuyo centro, indudablemente por arriba, era muy difícil, ya que bueno, pues la referencia ofensiva no la tenía el Dieter Zafra y había que buscar balones raseados y balones con pases cortos, a pesar de, fíjate, la impresión, ahí Juan Germán, cómo presiona el exjugador del Villafranca y del Cerro de Reyes, y el disparo de Juan Germán ve algo adelantado a Peláez, pero afortunadamente para los intereses del Dieter lo atajó bien el joven guardameta zafense. Un portero que tuvo una buena actuación y luego veremos una gran parada, aunque desde mi punto de vista falló algo en el segundo gol del conjunto del Pueblo Nuevo, aunque afortunadamente ya eran tiempo de descuento y solamente sirvió para maquillar el resultado. Insistimos, el Pueblo Nuevo se defendía muy bien, apenas pasó apuros, a excepción, insisto, de algunas jugadas esporádicas, como esta que estamos viendo del Dieter Zafra en los primeros 45 minutos, y seguía dominando la parcela del medio campo, y además lo más difícil, Ángel, que es lo más difícil de hacer en un equipo rival al Dieter Zafra como local, quitarle el balón al conjunto zafense. Sí, bueno, realmente es lo que hemos estado comentando, es decir, estamos viendo de nuevo, ¿no? Jugadas a balón parado, jugadas de ataque y dominio claro, que aquí en esta ocasión sí fue un primer aviso, ya se estaba acercando peligrosamente, muy peligrosamente, y fue un primer aviso. Entonces, bueno, eran jugadas a balón parado, eran jugadas entrelazadas y jugadas desde medio campo o desde más atrás que hicieron temer al Dieter por el resultado, e incluso, como tú dices, es decir, robos de balones, una defensa muy sólida que lo estamos viendo, y la verdad que un primer tiempo bastante de bastante apuro para el Dieter. Ahí vemos otra vez la sanción, insistimos, había 3 hombres en el ataque claramente del conjunto del Pueblo Nuevo. Fíjate, esta es la gran parada que hace, luego ahí ya es fuera de juego el posible rechace de Juan Germán, pero fíjate tú el centro de Valentín, exjugador del Dieter, cómo la coloca en el segundo palo, la dejada del extremo izquierda y que el disparo de Abraham y la gran parada de Peláez fue otro segundo gran aviso, y a la tercera vino el primer gol del Pueblo Nuevo. Es una jugada muy parecida a las que vemos habitualmente en el Dieter Zafra, pero en esta ocasión al revés. Sí, bueno, realmente, y como vamos a escuchar, sí, la parada es buenísima. Como vamos a escuchar en rueda de prensa, el otro equipo también suele jugar, ¿no? Y suele defenderse y suele atacar. Y en este caso, pues lo estaba haciendo bastante bien. De hecho, pues, bueno, como tú has dicho, era el segundo aviso y aquí, pues, el tercer aviso, el gol. Efectivamente. Ojo a esta jugada que va a traer como consecuencia no solamente el primer gol del Pueblo Nuevo, absolutamente merecido, sino hay que verlo con detenimiento, como el salto, el codazo claramente del Abraham, el jugador que salta con Ito, y cómo luego Ito cae retirado, lesionado, y es lo que le protesta Marcos Ortega. El árbitro Marcos Ortega va rápidamente al colegiado, Rangel Menchal, a protestarle bueno, pues esa acción. Ahí vemos también a Víctor Moriano y también al propio Mario como le recriminaba. Ahí, bueno, pues Marco Ortega muy enfadado con el técnico del Pueblo Nuevo, y la verdad es que, bueno, le sacó la roja directa, aunque luego hemos podido conocer, nos decía el propio Marco Ortega, que en el descanso del partido había ido el árbitro a pedirle disculpas, Marco Ortega también, por su actuación, y que, bueno, pues se habían pedido, digamos, perdón mutuamente, aunque, como es normal, el árbitro tuvo que reflejar
en el acta la expulsión del central del Dieter Safra. Ahí vemos a Ito con cambio de camiseta, con un vendaje, bueno, a la vieja usanza, y bueno, pues el Pueblonuevo se había puesto por delante en el marcador y además merecidamente, y el Dieter tenía dos consecuencias negativas. Primero, que iba perdiendo 0-1, y después que se había quedado probablemente sin su mejor hombre en la línea defensiva. Sí, bueno, aquí se le estaban poniendo las cosas difíciles al Dieter, pero tiene esa virtud, creo yo, ¿no? El equipo, que es que cuando más difíciles tienen las cosas es cuando más sabe reaccionar, cuando más sabe situarse, sabe buscar la ocasión de gol y rehacerse, ¿no? El árbitro, yo en mi opinión, sí, muy tarjetero, de tarjeta fácil, como comentaban muchas veces, y tarjetas innecesarias. Luego hubo otras ocasiones en las que sí merecía que hubiera sacado esa tarjeta amarilla y la retuvo, no la sacó. Sí, la mayoría fueron por protestar, como esa que hemos visto también al jugador del Pueblonuevo. Mostró tres tarjetas rojas, la expulsión del autor del gol, Jesús Gabriel, la expulsión de Marcos Ortega, y luego también una expulsado en el banquillo del Pueblonuevo, y 8 amarillas. 3 rojas y 8 amarillas fue el balance final de la actuación de Rangel Mecha. Y ahí vemos el empate 1, un córner ejecutado por Cristo. Yo creo que es jugada ensayada, el córner ejecutado por Cristo, como la ejecuta fuera del alcance, y viene como la engatilla ahí Martín Tártara antes de que dé el primer bote, y bueno, pues supone el empate 1, minuto 40 de partido. Y fue sin duda alguna un gran suspiro para el conjunto zafense, un auténtico balón de oxígeno, y un balón de oxígeno que va a venir aumentado en una acción que vamos a ver a continuación, la expulsión del autor del gol del Pueblonuevo, Jesús Gabriel. Ahí vemos una acción que le cometen falta. Bueno, pues arranca desde atrás el Dieter tocando, y fíjate la patada que hace el jugador del Pueblonuevo. El árbitro está muy bien situado y le muestra la roja directa, una patada clara, sin acción de balón. Ahí, bueno, pues se alteran indudablemente los nervios entre los jugadores de uno y otro equipo, y eran los minutos finales, insistimos, de la primera parte. Y ahí va a venir también la expulsión de Pepe, el jugador del Pueblonuevo. Le muestra la roja directa también. Algo le tiene que indicar al liniero o al árbitro. Fíjate, roja directa también al jugador suplente del Pueblonuevo. Insistimos, eran los minutos finales y probablemente 2 balones de oxígeno para el Dieter. El gol de Martín Tártara, la expulsión del jugador del Pueblonuevo, que equilibraban las fuerzas y que hacía de que la segunda parte fuera, digamos, un partido nuevo. Sí, bueno, esto le hacía... igualaba bastante el partido, incluso yo creo que aquí ya fue como un pequeño mazazo para el Pueblonuevo, que se desmoralizó un poco, y el Dieter como consecuencia pues se creció, ¿no? Pero tengo que decir que, en mi opinión, la tarjeta roja que le saca al jugador del Pueblonuevo quizá es bastante excesiva. La entrada es fuerte, sí, pero bueno, son de estas tarjetas que sacan para compensar, ¿no?, la tarjeta que anteriormente le había sacado al jugador del Dieter. Y aquí acaba ese primer tiempo con ese resultado de 1-1. Enseguida estamos con el resumen del segundo tiempo.